Hola, bienvenidos todos a la Feria Internacional del Palacio de Minería y, por supuesto, a la presentación de Relatos de la Noche de Uriel Reyes. En nombre de Penguin Random House y su sello Suma de Letras, estamos sumamente agradecidos de que estén aquí. Y bueno, yo no quito más tiempo de esta presentación. Digo breves palabras sobre Uriel. Este es un libro que quiero muchísimo, que me encantó editar. Y bueno, ustedes ya saben quizá la historia un poco de Uriel con el terror, ¿no? Cómo, pues sí, fue viendo programas y películas de terror en, pues sí, la televisión estadounidense y él aprendió a hablar este idioma del terror antes que el mismo inglés, ¿no? Bueno, Uriel, felicidades por este primer libro y muchas gracias a Ricardo Farias, guionista, por acompañarnos a presentarlo. Disfruten. Ahí está. Buenísimo. Te hice correr, perdóname. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Farías Arauzo. Como decían, soy guionista, pero sobre todo soy una persona que, como todos ustedes, en algún punto de su vida descubrió Relatos de la Noche y a Uriel Reyes y pues no solo se les erizaron la piel más de una vez, no solo más de una vez decidieron no apagar la luz de su habitación, sino también encontraron una conexión muy personal y muy cercana con lo que significa contar historias. Y por eso me parece que es brutalmente maravilloso que Uriel haya decidido aventarse a escribir, porque nunca va a ser lo mismo escuchar relatos, testimonios, tal vez pasarlos a papel, contárselos a todos ustedes en sus relatos, que sentarse a escribir. Y puedo compartir junto con él, como seguramente cualquiera que alguna vez haya sentado a escribir, pues el miedo y el terror que uno siente más que por cualquiera de los extraños seres oscuros que aparecen en el libro de Relatos de la Noche, el miedo y el terror que siente uno de empezar a escribir en una hoja en blanco. Así es que primero aplaudirle a Uriel esa sensación. Me gustaría que esta charla fuera un diálogo. Voy a tratar de dejar el espacio, el mayor espacio posible también para preguntas de ustedes que seguramente serán más inteligentes y más importantes que las mías, pero quisiera empezar y arrancar diciendo algunas cosas sobre el libro, un poco. Quisiera hacer un ejercicio rápido así de los que están acá, ¿quién ya leyó el libro? Ay, güey, muy bien, perfecto. Ok, entonces sin spoilers. Perfecto. Voy a decir cosas muy breves y después, Uriel, me arranco a hacerte algunas dudas, angustias y preguntas que tengo. Primero, quisiera decir una cosa fundamental sobre Relatos de la Noche, que me parece que estos relatos que escribe Uriel son relatos que están conectados por una especie de hilo invisible que están unidos por la idea del horror, por momentos con la desesperanza, con la soledad, con el miedo, y donde aparecen todos estos lugares, y todos estos lugares que se sienten tan personales, tan cercanos, como si cada uno de nosotros los pudiéramos vivir. ¿No les dio esa sensación? A mí me dio la sensación al leerlo, que mientras me acercaba a esas historias, sentía que podría ser también mi historia, y que podía ser, por lo tanto, también mi propia pesadilla de la que posiblemente no pudiera escapar. Y esa sensación me dio, y eso es lo que creo que hace de Relatos de la Noche un libro brutalmente interesante. En cada uno de sus relatos, el tipo de terror que maneja Uriel es un terror cercano, es un terror personal, y por eso creo que en la mayoría de los casos de los relatos de este libro está también una sensación de que, como están contados en primera persona, uno se siente también muy cerca de cada uno de los protagonistas de las historias, ¿no? Y creo, Uriel, que también hay una sensación como de lo rural, incluso de lo oral, de lo cercano, de lo vivo. Y diría también, perdonen las referencias así con nombres
con mayúsculas, nombresotes grandotes, pero por momentos se siente rulfiano los relatos, más de uno se siente así, terroso, se siente el viento, se siente que a uno la piel se le cuartea, y también en esa misma lógica se siente fuera del tiempo. Y es una cosa que les cuento muy rápido, de esa sensación tuve, que sentía que estaba leyendo un relato que estaba suspendido en el tiempo, que parecía de otra época, pero al mismo tiempo parecía que podía haber sucedido hoy. Y es una cosa muy extraña que suceda eso con escritores. Bueno, yo no sé escribir así, nunca lo he podido hacer, pero si alguien me hubiera dicho que este libro se editó en 1950, también se los hubiera creído. Y es muy probable que si alguien me dice que se editó en el 2050, también se los hubiera creído. Tiene esa sensación de que pasa por el tiempo. Voy a arrancar con las preguntas y me regreso. Tengo por ahí muchas referencias. Yo imaginé cuando leía también el libro de Uriel, por un lado Carlos Enrique Taboada, no sé por ahí recuerdan a alguien, yo porque soy muy mayor de mi edad, pero seguramente algunos de los veteranos de estas salas habrán visto en la televisión o en el cine alguna película de Carlos Enrique Taboada, pero también pensé en Demián Rugna y en películas como Aterrados o Cuando acecha la maldad. Me acordé mucho de Uriel y decía de Julio Rojas. Julio Rojas, no sé si lo ubican, pero es un escritor, un creador, más famoso por el caso 63 o Quemar tu casa, pero que tiene un libro que se llama Mundos Imposibles, que lo que hace es justo como estirar la realidad, y creo que es lo que hace Uriel también en este libro. Entonces, bueno, Uri, ahora sí te vamos a atacar con preguntas. Me arranco rápidamente. La primera pregunta que me parece importantísima y creo que tiene que ver con una de las razones de por qué esta sala está repleta, es con cómo fue para ti la experiencia de pasar del relato oral y testimonial de Relatos de la Noche, que es un poco el ejercicio que hace Uriel en Relatos de la Noche, que me parece fascinante, y cómo fue para ti la experiencia de pasar a literatura o a relato literario, que creo que es, desde mi punto de vista, una de las cosas más difíciles de hacer, es decir, mantener la esencia de Relatos de la Noche, pero al mismo tiempo volverlo una pieza literaria, pues. Bueno, primero que nada... creo que estás apagado también. Es como... Ándale, ahí estás. ¿No? A ver, ahí está, perfecto. Eso. Primero que nada, muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Me da muchísimo gusto poder verles y ahorita vamos a tener oportunidad de abrazarnos y firmarles su libro. Gracias también a Vero, que es súper importante para que este libro haya quedado como quedó. Me gustó mucho el resultado final y gracias, Ricardo, de verdad por estar aquí. Sabes que te admiro, que tengo el privilegio de haber trabajado contigo hace poco en No Entres Aquí, donde trabajé bajo tu dirección. Entonces, gracias de verdad por aceptar presentar este libro. Ese cambio de chip y al mismo tiempo mantener la esencia de la narrativa que tengo en Relatos seguramente fue lo más difícil, algo que yo sentí que tenía dominado, porque hay mucho de literatura en Relatos de la Noche. En el podcast hay muchas historias que llegan y se pueden publicar tal cual la persona me las compartió. Hay muchas que guardan historias muy interesantes, pero pues le falta por ahí redactarlo, como en un formato de cuento o como suelen venir, ¿no? Las historias en Relatos de la Noche, para que todas mantengan el mismo estilo. Y también hay un poquito de historias que llegué a escuchar de pequeño, de historias que me contó un taxista en el camino al aeropuerto, y que tengo que construir todo el contexto detrás, y tengo que quizás buscar cómo era el pueblo donde sucede la historia para poder describirlo mejor y darle detalles y que se sienta más rico y hacer que la gente que lo escucha se sienta en el escenario por un momento. Entonces yo me sentía muy confiado de poder escribir cuentos de terror. Dije, esto lo tengo dominado, tengo buen ejercicio al respecto, pero... ¿Qué pasó? Enfrentarme a una página en blanco y
este reto de querer mantener la esencia de lo que es Relatos, porque sé que la gran mayoría de la gente que va a leer el libro es gente que lo va a conocer por el podcast. Entonces no quería decepcionar, pero al mismo tiempo quería aportar un poco más. No quería que se sintiera como una historia que pudo haber salido en el podcast, sino darle un poquito de mí. Y no solamente contar historias de terror, sino contar historias de soledad, de ausencia, del contexto mexicano rural, que es un contexto que me gusta mucho. Y creo que me costó, duré meses con las ideas, regresando a ellas, dejándolas, volviendo, y al final, no sé, el último mes, como por acto de magia, todo empezó a fluir, y hay historias como la última, que es la que más me gusta, que salió en un ratito, tal cual, y como si alguien me la estuviera dictando en la cabeza, y es mi favorita. Uriel se refiere a qué ladran los perros, ¿cierto? Sí. Muy bien. También, súper rulfiano el título. Me da mucha vergüenza, de verdad mucha vergüenza, cuando llegan a mencionar a Rulfo, porque evidentemente no es una comparación, sino entiendo a qué se refieren, como que se siente rulfiano por el estilo o por los escenarios. De todas formas, me da mucha vergüenza escuchar a Rulfo en la misma oración que se habla de Relatos de la Noche, pero también me da mucho gusto, quizás mi mayor influencia al momento de contar historias. O sea, no me puedo despegar de eso, y de hecho, no solamente de la forma en la que intento escribir, sino, ya lo he mencionado alguna vez, la idea de hacer Relatos de la Noche y de la esencia de Relatos de la Noche como podcast surge de una madrugada de ansiedad en la que no podía dormir y estaba viendo videos random en YouTube, y me encontré una narración en la voz de Juan Rulfo de No oyes ladrar los perros. Entonces, por eso un poco el título también. Buenísima referencia. Sí, estoy de acuerdo. Creo que pues si le va a tomar uno algo a cualquier autor que existe en el universo maravilloso de la literatura, pues que sea los mejores, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, creo que Rulfo es muy buena referencia para considerar. Y bueno, justo siguiendo con esa línea de cómo se construyó este primer universo de Relatos de la Noche de manera literaria, quisiera preguntarte, y yo sé que eso también es una labor editorial, pero ¿cómo se fueron curando esas historias? ¿Por qué esas y no otras? ¿Por qué Detrás del Vidrio, Santa Cruz, el Hotel Conquistador, bueno, no sé, yo tengo mis favoritas, ahora les voy a decir, pero ¿cómo se construyó este libro? O sea, ¿por qué? Porque supongo que había muchas más que se quedaron fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo decidiste curarlo, pues? Creo que las que se quedaron fuera, sobre todo hay dos que me gustan y que sentí que no estaba listo para escribir. Como que son historias que me apasionan, que quiero narrar, y sentí como que tenía que darle más tiempo y que había que repensarlas y casi volverlas a hacer. Y creo que al final están las que más me gustan, las que tenían que estar, que además siempre la intención fue que fuera un libro cortito, que la gente lo terminara y se quedara con ganas de más. A mí no me gusta cuando estoy a 3/4 de un libro y ya lo quiero dejar, pero estoy comprometido a terminarlo porque pues ya le invertiste tiempo, y es lo que menos quería que pasara aquí. Quería que la gente lo leyera rápido y que se le fuera como agua y que se quedaran con ganas de más historias. Entonces creo que están las que tienen que estar. Y es que también me parece interesante que hayan quedado historias tan diferentes unas de otras, y que hay algunas tan sencillas y tan cercanas y tan, o sea, literalmente una muy cortita que sucede en una recámara toda la historia, hasta algunas con viajes, como Santa Cruz, que
No sé si es un spoiler decir que es una historia de vampiros. Me encanta Santa Cruz. Mucha gente, como nunca se utiliza la palabra vampiro, mucha gente piensa que son como muertos vivientes o algo parecido, pero no, es una historia de vampiros que tenía muchas ganas de escribir. Y bueno, eso, creo que el final están las que tienen que estar y espero que en el segundo, ojalá que sea pronto, y prometo, Vero, que me voy a tardar menos en escribir, poder darle forma ya a esas que se quedaron en el tintero. Bueno, y decir de Santa Cruz, para quienes no hayan leído Santa Cruz, solo también sin hacer spoilers, les diré que creo que es un atributo también de Relatos de la Noche de Uriel Reyes, que es, no sé si les ha pasado últimamente, pero bueno, estoy obsesionado con esta película de Cuando acecha la maldad o algo así, de Demián, ay Dios, tiene un nombre muy... Demián Rugna, Demián Rugna. Y la mayoría del tiempo la película sucede en el día, ¿no? Y entonces, el canon del terror diría, güey, ¿cómo que de día? Pues de noche para que uno le salga el miedo, ¿no? Y lo que me encanta justo es que Santa Cruz sí, bueno, sucede de noche, pero sucede en Cuba, ¿no? Y uno en Cuba piensa en Cuba y rumba y no sé, mojitos, no sé, daiquiris. y lo que logra Uriel es que cualquier escenario puede ser un escenario de terror. Cuando uno piensa desde los más, los espacios más discretos, como la habitación de tu cuarto, como un pintoresco pueblo en Cuba, ¿no? Entonces es lo que me gusta mucho también de estas historias. Quisiera regresar ahora a otra pregunta hablando del potencial de las historias. Esta la voy a dejar, si no la quieres contestar ahora, la puedes contestar al final, pero te la dejo ahí para que se empiece a masticar en tu cabeza. A mí me dio la sensación, no sé a ustedes, pero que al menos más de una de estas historias tenía potencial para ser más que un cuento, ¿no? Que se pueda convertir en una novela. Entonces, bueno, pues ya que estamos aquí, pues tú y yo, sin que nadie nos escuche, pues ¿no te quisieras comprometer a escribir una novela o algo así próximamente? Paso. No, de hecho lo puedo contestar ahorita. Me encantaría. Y creo que incluso aunque ya hayan sido un cuento aquí, podría regresar y podría quizás experimentar y darle más profundidad, que es algo que me parece interesante. Digo, en cine de terror hemos visto muchos cortos que terminan siendo, bueno, estoy tratando de pensar en buenos cortos que hayan sido traducidos a buenas películas y me parece que no hay tantos, porque muchas veces lo bonito de una historia es que sea corta, como Lights Out, por ejemplo, que funciona muy bien en cortometraje y ya al alargarla como que quizás no había tanto, pero sería un gran experimento y yo creo que hay al menos dos que seguramente podría revisitar. Muy bien, bueno, ahí está el compromiso, chicos de la editorial, ya saben. Oigan, ahora, quisiera pasar a una cosa más personal, pero bueno, no sé si a ustedes les pasa. A mí sí me pasa. Hay dos tipos de personas en el mundo del terror, quienes consumimos terror, ¿no? Están los que se mueren de miedo durante el hecho per se, es decir, cuando estás leyendo la novela estás que te da nervio, que sudas frío, que quieres prender todas las luces de tu casa. Es un tipo de persona, ¿no? Y luego están los que se creen muy acá, que durante la experiencia de ver la película o leer la novela o los relatos de la noche, se ríen, jajaja, jijiji, pero acaban, cierran el libro y empieza la sugestión. Yo soy de esos güeyes. Yo soy de esos güeyes. Acabo el libro y empieza, ay güey, ¿escucha algo? Ok, bueno, soy esa persona. Entonces, lo que le quiero preguntar a Uriel es de cuál es y cuál de estos relatos se ha quedado un poco como ahí como rascándote lugares de la cabeza que no esperabas. ¿Qué relatos te dio más miedo escribir? ¿Qué relatos te dio más miedo cerrar, acabar? No sé, o sea, ¿cómo fue la experiencia ya más de escritura? Creo que hay dos que particularmente me he visto como regresando y pensando en qué habrá sucedido. Detrás del vidrio, que me parece, también no quiero hacer spoilers porque mucha gente no lo ha leído, pero es una especie de viaje en el tiempo
de terror, de al mismo tiempo como de ir a ese destino que no puedes evitar, por más terrible que sea, y tú sabes que va a ocurrir. Ese siento que parece aterrador, aunque quizás es de los de menos de terror, o sea, es un error en el espacio-tiempo, pero me parece aterrador lo que sucede al final. Y el último porque también creo que deja muchas puertas abiertas, que es algo que me gusta, que es algo que caracteriza el terror que más me agrada, el que no explica todo y el que te deja a ti toda la libertad de seguir pensando y de seguir haciendo teorías en la cabeza, y aunque yo lo haya escrito, también me quedé con ciertas dudas de qué podría haber pasado después del final de esa historia. Creo que son las dos a las que sí, de verdad, he regresado varias noches. Sí, y coincido además con Uriel en particular en el caso de Detrás del Vidrio. De verdad no los quiero spoilerear porque quiero que disfruten como yo la historia, pero tiene una cosa, hay un concepto en inglés que es difícil de traducir, que es uncanny. Uncanny es una palabra que significa como algo que deja de ser familiar, pero también se siente familiar. Es una cosa muy extraña, es un concepto que normalmente se le atribuye a cuando uno ve a una persona que ya conocía, pero ya es un zombie, ¿no? Piensen en una historia de zombies, imagínense que se encuentran a su hermano y ahora es un zombie. Esta idea sucede un poco parecido en Detrás del Vidrio, no quiero decir por qué, para que la disfruten igual que yo, pero tiene esta sensación del miedo de dejar de sentir a una persona o a alguien familiar, cercana, ¿no? Desapegada. Entonces es brutal esa historia de Detrás del Vidrio, y a mí me encanta cómo sucede. Y aprovechando, quisiera decir otra cosa que creo que se explora muy bien. Imaginen que Uriel, sin quererlo, se convirtió, perdón, voy a decir esto desde el universo chilango, ¿no? Además, pero aunque creo que se escuchaba en casi todo el país. ¿Se acuerdan de un programa de radio que creo que está todo por ahí en el cuadrante, que se llamaba La Mano Peluda? ¿Sí? Ah, qué bueno, muy bien. Bueno, pues yo soy hijo de La Mano Peluda, igual que Uriel y que muchos otros que escuchamos todos los días en la noche en nuestras casas a Juan Ramón Sáez y a otros locutores de La Mano Peluda. Y esa experiencia radiofónica es muy cercana y creo que nos conecta. Y entonces quería preguntarte, así como yo me imagino que Relatos de la Noche es hija de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, supongo, La Mano Peluda en su momento. Este primer libro, ¿a quién crees que son sus abuelos, sus hijos, sus hermanos bastardos, sus padrastros? No lo sé. Es una pregunta interesante porque creo que hay muchos familiares. Para empezar, de nuevo, o sea, no puedo evitar pensar en Juan Rulfo cuando estoy escribiendo una historia. Me marcó y creo que... Ok. ¿Nos tocó? Procede. ¿No? Ok. Falsa alarma. Falsa alarma, pero recuerden, estos son asustarnos. Relatos de la Noche en vivo. Sí. Era para asustarlos nada más. A ver, vamos a hacer una meditación, respiremos, ¿todo bien? Sí. Hablando de eso, creo que el sonido que más terror me da en la vida es la alerta sísmica. De acuerdo. Entonces, espero que no suceda ahorita, o me van a ver correr, aventarme por la ventana aquí atrás. Sí, y yo detrás de Uriel, no se preocupen, ahí nos vemos. Sí. Bueno, no, hablamos de los papás, los abuelos, todos los familiares de este libro. En particular, me gusta mucho dos historias que pueden ser de terror, del Principio del Placer, de José Emilio Pacheco. Langer House es una de las cosas más brutales que cualquiera puede leer de terror, y creo que el final es todo lo que me gusta de una historia, cuando te deja todas las puertas abiertas y no sabes, y tienes que construir tú ese final en la cabeza. Entonces creo que sin duda esa puede ser
otra influencia. Y creo que, la verdad, no sé cómo suene esto, pero me ha influenciado mucho leer tantas historias de la gente. O sea, me han puesto cientos, miles de fantasmas en la cabeza, me han puesto miles de historias en la cabeza, han puesto escenarios que nunca creí tener, me han hecho conocer a través de Relatos de la Noche pueblos a los que nadie va, pueblos que se han quedado vacíos. Entonces me han ayudado a construir un montón de escenarios donde pude ahora ambientar ciertas historias. Entonces creo que, sí, no sé si qué tanta trampa sea, pero un montón, y seguramente gente de aquí que me ha mandado historias también son parte de la familia de lo que termina siendo este libro. Totalmente de acuerdo. Creo que, y sobre eso te pregunto una cosa más que creo que conecta con eso. Y a mí me dio la sensación cuando leía Relatos de la Noche, y espero que les pase lo mismo si no la han leído, pues esto es tu culpa, Uriel. O sea, no creo que esté chido, pero lo voy a decir, perdónenme. Pues ahora me dan miedo otras cosas. O sea, de por sí soy pues bastante collón, y ahora me dan miedo cosas nuevas, cosas que no me daban miedo, ¿no? Entonces, digo, más allá de eso, tengo la sensación de que hay algo sobre uno de repente se olvida, pero el miedo está en todo, ¿no? O sea, o el terror, la angustia, la soledad, la venganza, o cualquier sentimiento que nos conecte con un lado más oscuro de nuestro ser, pues, pero con nuestras sombras y demás. Pero una cosa que descubre uno en Relato de la Noche es que hay como nuevos miedos, pues, ¿no? También no quiero hacer spoilers, pero bueno, regresando otra vez a Detrás del Vidrio, o otro que me fascina, que es El Visitante. Y en esos dos casos, sí, es que está dura esta historia. El Visitante y Detrás del Vidrio, en esas dos historias yo dije, gracias por poner un miedo más en mi catálogo de las cosas a las que les tengo miedo, porque antes ni siquiera lo había imaginado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia también de descubrir nuevas cosas aterradoras, pues? Creo que es parte del ejercicio que intenté hacer, trasladar historias de terror que pueden parecer lejanas a nuestra propia casa, a nuestro cuarto, a nuestra ventana, a nuestro reflejo en el espejo, tal vez, porque, y de hecho lo he visto muchas veces, es decir, hay historias de vampiros, hay historias de muertos vivientes que sentimos cercanas, pero en realidad nunca se han contado desde aquí, nunca las hemos visto en las calles por donde pasamos todos los días, o en casas que se parecen a las casas en donde vivimos. Y pues era parte de eso, de llevar esos miedos a sentirlos cada vez más cercanos, y en el camino tal vez agregar algunos cuantos que espero que se agreguen a las pesadillas, y en mi caso, pues una disculpa por agregártelo, pero pues era parte de la intención. Sí, creo que hay algo que pasa con Relatos de la Noche que redefine el miedo de alguna manera, ¿no? O sea, y creo también que en el terror hay mucha pirotecnia también, ¿no? O sea, lo que llamamos como los sustos, ¿no? Los jumpscares, como que buscamos siempre, uy, no sé qué, espantarte así, sobre todo en el cine, en el que me muevo, pues, que es digamos que siempre está buscando un jumpscare, una forma de espantar. Y lo que pasa con Relatos es que están en otra frecuencia, ¿no? No estás buscando como el susto fácil, pues, ¿no? Sí, entonces, por supuesto, creo que ya hemos hablado de esto, no nos gustan tanto los jumpscares, los sustos así de un sonido fuerte que te llega de repente, y cuando ves una historia de terror, una película de terror, y la recuerdas y te da miedo, no recuerdas esos sustos, no recuerdas al demonio de siniestro saliendo de repente, o sea, se quedan contigo las imágenes de los asesinatos y todo este error de que va quemando lento y que se va metiendo en ti poco a poco. Eso es lo que al final te hace pensar en la noche en esas historias. Creo que eso es también mucho de la esencia de Relatos de la Noche como podcast, que hay muy pocos jumpscares en la historia en 10 años de episodios debe haber como 5
que creo que eran necesarios, pero no, o sea, la intención es llevarte poco a poco adentrándote a la historia y que sientas miedo de las circunstancias, no tanto de lo que va a suceder. Y creo que eso también intenté trasladarlo un poquito a la forma de escribir en el libro. Sí, que eso es fundamental, que creo que eso era un poco como la pregunta del inicio. Y sobre eso mismo me gustaría preguntarte sobre me voy a poner aquí medio teórico, pero que me parece que es interesante que ustedes también lo conozcan. A mí me da mucha curiosidad, porque cuando uno escribe, como que hay diferentes puntos de partida, por decirlo así, ¿no? O sea, hay veces que uno, como le pasó a Uriel, conoció a un taxista que le contó una historia, y a lo mejor, lo más interesante a lo mejor no era la historia, sino el taxista. Y hay veces que no, uno se sienta en una barra, en un lugar, a tomarse una cerveza, un café, y lo que escucha es una muy buena historia. Entonces te pregunto, en tu proceso creativo, como autor, pues ¿dónde empiezas? ¿Empiezas con la anécdota? ¿Empiezas con el personaje? Un poco de las dos. ¿Cómo funciona en tu caso? Creo que fue un poco de las dos. Sí había historias donde tenía muy claro a dónde iba y dónde tenía que terminar, y lo que quería contar era, no sé, la historia en sí por completo, y tenía muy presente que tenía que terminar de una forma porque eso significaba cerrar la historia. Pero había otras donde lo más importante es lo que va sucediendo no sé qué tan burda vaya a ser esta referencia, pero los chistes de Polo Polo era más disfrutable la historia que el remate, y el remate era solamente un pretexto para contarte una historia. Y les digo, es una referencia muy libre, pero creo que también es algo que me gusta, que se disfrute mucho el camino, y ya pues al final algunas historias cierran y es muy importante cómo cierran, y otras tantas se quedan abiertas en cierto sentido para que la gente se quede pensando en ellas. Pero sí, yo disfruto mucho más el camino que el destino. La vida y los cuentos son como un road trip, un viaje en carretera. Sí, totalmente. Me encanta la referencia. Y a ver, aquí veo gente muy menor de su edad. Entonces, Polo Polo fue el primer güey que hizo stand-up, hizo comedia stand-up, nada más antes ¿cuál es tu stand-upero favorito o favorita? Bill Burr, y en México me gusta mucho Alexa Suarte. Ok, muy bien, ahí está, digo, pues, las referencias, para que sepan, había un güey antes que todos esos que grababa cassettes, se llamaba Polo Polo. Pero bueno, y sí, de acuerdo, la experiencia era ahí, no te tocara verlo en vivo porque te iba a cepillar ahí si te veía con cara de pepino, ¿no? Bueno, pero regresando al terror y a los relatos de la noche, otra cosa que no sé, a mí me interesó mucho es que el libro está lleno de símbolos o de referencias, de guiños a muchas cosas. Entonces, me gustaría preguntarte, de los que nos quieras compartir, qué cosas, qué guiños, qué cosas te conectan. Yo tengo preguntas muy puntuales de algunos relatos, pero si tú primero quieres introducir con algunos. ¿Cuáles fueron los tuyos? Bueno, no sé, uno en particular, me parece que hay uno muy presente en El Visitante, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno, ahí hay uno en el cuerpo también, me parece que hay otra cosa muy interesante. Creo que en todos los espíritus y detrás del vidrio también hay referencias simbólicas ahí fuertes, bueno, no sé. Pero no sé, dime, si tú quieres dejarles pistas a quienes no han leído. Ahí no voy a decir de cuál, porque creo que sería un spoiler, pero hay una historia sobre un cuadro que tiene una especie de maldición o algo muy extraño en él. Y eso me gusta porque en la casa de mi abuela había un cuadro horroroso de un payasito, y acabo de decir horroroso y no debía haberlo dicho porque lo pintó un tío mío. Saludos al tío de Uriel, que está sí. aquí presente, vino a ver la presentación. Pero nos daba mucho miedo a todos los niños, o sea, y además tenía una onda medio macabra el payasito, y nos decían que se salía en la noche. Entonces todos pasábamos por ese pasillo largo, rápido, sin voltear a ver, porque nos aterraba pensar que alguna vez voltearas y no estuviera el payasito. Entonces siempre me han atraído
los cuadros como algo que te puede, no sé, algo que realmente te puede dar miedo. Y aquí intenté plasmarlo en una de las historias, evidentemente con un trasfondo como de brujería y de hechicería y de tradiciones milenarias, pero creo que sería de los más importantes, creo yo. Sí, por herencia, creo que es en el cuerpo, que me gusta mucho también, que también se los voy a dejar ahí para ver si lo encuentran. Pero ahora que hablas de los cuadros, solo voy a contarles una historia muy, muy rápida, pero justo en una visita a Cuba, a la Feria de La Habana, nos quedamos en una casa y en mi habitación había un cuarto de una señora que siento que me veía todas las noches mientras dormía, al grado que pedí que me cambiaran de habitación. Entonces sí, hasta en Cuba uno puede encontrar historias que pensarías que no, pero Cuba tiene eso, bueno, sí. La Habana tiene eso, ¿no? Por supuesto. De hecho, la historia que sucede ahí, Santa Cruz, que es de vampiros, hace ya casi 6 años yo creo que surgió la idea de esa historia. La primera vez que fui a Cuba y que tuve que salir, como a las 5 de la mañana salía el avión de regreso a Ciudad de México, justo en esa hora donde ya no es de noche, pero todavía no amanece, que todo se ve azul, muy bonito, y que me gusta mucho escribir y hablar sobre ese momento antes del amanecer y antes del anochecer, que además es un ambiente donde todo es azul, donde las luces cálidas de las lámparas de las calles o hasta de las casas hacen un contraste muy bonito. Me gusta mucho ambientar historias en ese momento, y justo había esa luz cuando iba despegando para acá y recorriendo pues esos primeros kilómetros después del aeropuerto de La Habana, viendo los pueblitos pequeños ahí abajo, empecé a imaginar qué tantas historias de terror habría que no conocemos, qué tantas leyendas que no han salido de allá porque pues no es tan fácil la comunicación. Y ahí surgió la idea de qué tal que en ese pueblo ahorita está ocurriendo algo completamente macabro, y qué tal que en algún momento puede salir de ahí. Entonces sí, a mí Cuba me parece un lugar muy interesante y un gran escenario para historias de terror. Y bueno, y preguntando sobre escenarios, ya que estamos en eso, rápidamente me gustaría, además de Cuba, hay muchos lugares que a lo mejor no está tan claro dónde son, pero si tú pudieras hacer ahora una especie de geografía de relatos de la noche, como ¿qué está en tu imaginario? Pues, o sea, está obviamente Santa Cruz, pero ¿qué otros pueblos, qué otros poblados, ciudades están en tu mente cuando escribes estos relatos? Hay muchos que están, no sé, por esta zona del país, que además son paisajes rurales que me gustan mucho, me parecen muy interesantes desde que los veía a través de las pinturas de los libros de texto de primaria, primaria pública, porque no sé si llegaste a verlos, sí. pero tenían unas ilustraciones muy bonitas, hermosas, que acompañaban sobre todo a los cuentos, los libros de lecturas, y no sé, a mí me encantaban y me gustaba mucho imaginar esos escenarios, esos paisajes. Mi papá me platicaba mucho de Michoacán, donde él nació, y del pueblo donde creció, y también me parecía un gran escenario para historias de fantasmas. De hecho, él me llegó a contar algunas que le sucedieron. Y hay otras, no sé, otros puntos que yo imagino por completo, como en la última historia, como estos pueblos en la sierra, pero ya esa sierra desértica del norte del país, de donde vengo, que también el desierto puede ser aterrador por muchas razones, y creo que también es imposible despegarse de esta idea de tantos pueblos en todas partes ahora, sin importar si están en el norte, si están en la Sierra de Guerrero o en Chiapas, tantos pueblos que se van quedando solos por el crimen organizado, y tantos pueblos que hace 10 años estaban llenos de vida y que ahora son pueblos fantasmas, y donde las historias de fantasmas también se van a ir acabando poco a poco porque ya no hay nadie que las vaya a contar. Pero esos serían los escenarios en los que más pienso.
Muy bien, muy bien. Bueno, antes vamos a pasar en un momentito más a preguntas también. Vamos a abrir el micrófono para que ustedes hagan preguntas, ahora sí, espero, inteligentes, no como las mías. Pero quisiera hacer un ejercicio rápido ahí con todos ustedes, nada más para ver qué tan fans son o no del terror. Y nos vamos a incluir tú y yo en esto. Es muy sencillo, solo... la primera pregunta es, ¿zombies o vampiros? Entonces, ¿zombies? Levanten la mano conmigo. ¿Vampiros? Ay, güey. Muy bien. No dejen entrar la luz del sol, por favor, a este lugar. Bueno, segunda, ¿Jason o Freddy? ¿Jason? Okay. ¿Freddy? Ahí está, ahí sí, ahí estamos. Muy bien. Yo hubiera hecho Michael Myers. ¿Sí? Ah, Michael Myers. Sí, bueno, está bien. O Michael Myers. Ah, eso, muy bien. Ok, tercera y última. ¿Brujas o chamanes? ¿Brujas? Eso, muy bien. ¿Chamanes? Ah, somos minoría, pero bueno, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Uriel. Quiero nada más dar las gracias también al Pingüino, a Penguin Random House por invitarme a presentar. Y ha sido un placer conversar contigo. Vamos a abrir, estamos ya listos, creo, ya para las preguntas. ¿Sí? ¿Estamos listos? Entonces, cuando quieran, chicos, arránquense sin pena. Si nos dicen su nombre y así, por favor. Buenas tardes, soy Fernanda. Buenas tardes, Uriel. Buenas tardes a todos. Hola. Me gustaría saber cuál es el aprendizaje personal que te llevaste al escribir este primer libro de Relatos de la Noche. ¿La qué, perdón? El aprendizaje personal. Ándale. Descubrí mucho, más que aprendizaje, descubrí mucho sobre mí y sobre lo que me gusta de las historias. Me di cuenta que estoy bastante obsesionado con las ausencias y con la melancolía. Me gusta mucho este sentimiento y además creo que es un sentimiento con el que todos nos podemos sentir identificados e identificadas en ese momento en el que alguien ya no está. Entonces, no sabía qué tanto me gustaba escribir al respecto y creo que me di cuenta cuando después de varias historias lo notaba presente en muchas de ellas. Creo que ese podría ser el aprendizaje que me llevé. Muchas gracias, Fernanda. Acá al frente hay un par, donde quieran, izquierda y derecha. Allá en el tercer piso. ¿Sí? Sí. Ya. Ahí vamos. Hola, soy Tadeo. Ay, esperen. ¿Dónde está? A ver, acá primero si quieren al frente y después allá en el tercer piso. Okay. A ver. ¿Qué piensas, Uriel, del terror actual? ¿Crees que ha decaído o ascendido? Yo creo que estamos viviendo un gran momento de terror. O sea, algunas de mis películas favoritas de todos los tiempos han aparecido en los últimos 10 años. Creo que se está tomando en serio el terror. Siento que, o sea, lo que está sucediendo en el cine ha permeado en otras plataformas, en otras expresiones, incluso en el podcast se están haciendo cosas muy interesantes y creo que es un gran momento y creo que se está viendo al terror como un género viable para contar historias interesantes y no simplemente para asustar. Creo que cada vez hay gente más talentosa pasando al terror, por ejemplo Jordan Peele, que habla de un montón de cosas importantes y que siendo un comediante eligió hacerlas a través del terror. Entonces, creo, en lo personal, y todos podemos tener nuestra opinión, pero yo siento que el terror como género está en un gran momento. Muy bien, coincido con Uriel, allá, tercer piso. Buenas tardes, Francisco. Uriel, ¿cómo estás? Hola. He leído tu libro y quisiera saber si cuando empiezas a escribir las historias que plasmaste en el libro, generas algún tipo de estructura, algún tipo de guión para desarrollar la historia, para saber qué es lo que quieres que sienta el lector, lo que quieres experimentar con la historia. ¿Desarrollas alguna historia o es más o menos una escaleta narrativa o te dejas guiar por la inspiración? Secretos profesionales. No, no es cierto. Fíjate que siento que debí haber tenido una estructura, pero
soy muy desordenado, soy muy libre y en algunas sí intenté hacer mis post-its y todo, mis notas para saber a dónde iba, pero disfruté más cuando me ponía frente a la pantalla y la historia iba saliendo y claro, tenía anotaciones de dónde tenía que ir y qué detalles quería mencionar, pero seguramente debo ser más estructurado, disfruto más escribir de forma más libre. Ok. Gracias. A ti. Por ahí tenemos más preguntas. Sí. Buenas tardes, te admiro mucho. ¿Aceptarías que se hiciera una adaptación, no sé, tal vez no una película, pero sí una miniserie o algo así de tus historias? Uf. Chan, chan. Sí, pero Gracias. es extraño. Pasó hace poquito cuando tomamos una historia del podcast y creamos un universo a raíz de ella, con el crucifijo del Padre Lucas, y no dejaba de sentir algo extraño al respecto, sobre todo cuando yo ya no estaba escribiendo todo, cuando había gente que estaba tomando esa historia que nos llegó y buscábamos llevarla a un lugar interesante. Creo que es un paso necesario para que crezca el proyecto. Hay historias del podcast y del libro que me encantaría ver como algo más, pero siempre es difícil soltar. A mí me parece muy difícil soltar cositas, pero no sé, creo que en la medida en que yo esté más involucrado con el resultado final, sería más fácil para mí aceptar que se hagan adaptaciones de las historias. Muchísimas gracias. Gracias. Solo voy a hacer un breve comentario sobre lo que dices, que no te preocupes, yo lo estoy convenciendo de eso. Estamos trabajando ahí en algo, pero todavía no podemos decir porque se ceba, pero la experiencia de haber hecho No Entres Aquí juntos nos conectó muchísimo en ese sentido. Si pueden escucharlo, aprovechando ahí el comercial, No Entres Aquí está en todas las plataformas de podcast. Son relatos basados en historias reales o basados en historias reales y que todos tienen la voz de Uriel y que, bueno, no sé. Quiero aprovechar para preguntar, ¿quién aquí ya escuchó No Entres Aquí? Ay, wow. Faltan o sea, son como Faltan. seis episodios. Seis Sí. episodios muy buenos de historias de terror, donde yo narro, el señor dirige, pero además hay actores muy buenos, algunos legendarios, actores de voz, dándole vida a algunas partes de las historias. Es un gran proyecto. Vayan a escucharlo, de verdad. No se van a arrepentir. Buenísimo. ¿Más preguntas de este lado? Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny. Hola. Va un poquito relacionado, pero ¿qué tanta apertura o disponibilidad tendrías como en el podcast que compartes historias de otras personas, llevarlo como a un libro en donde hubiera una colaboración, en donde encontraras o seleccionaras las mejores historias o los que más te atraparan y pudieran publicarlo? Como una curaduría de historias de... Sería interesante, me gustaría, sería complicado porque las historias más interesantes pues, luego las pongo en el podcast, ¿no? Entonces, me gustaría que si eso sucediera, probablemente fuera con historias inéditas, con historias que no se han escuchado, pero lo complicado de ahí sería la logística de decirle a alguien, ok, esta historia me gustó mucho, pero no va a ir al podcast, ¿qué tal que va mejor a un libro? Ya no sé qué tanto le agradaría a una persona eso, creo que sería algo complicado, pero sin duda sería interesante. Y algunos de los libros que me hicieron amar tanto este género y amar leer eran libros muy parecidos a lo que estás diciendo, historias de la gente que narraba de viva voz, con estilos muy diferentes, porque cada persona redactaba como su estilo le decía. Entonces sería algo muy interesante. Lo veo complicado por la dificultad que implica, pero es una idea muy interesante. Hay un autor que seguramente algunos de ustedes ubicarán acá que se llama Neil Gaiman y escribió una de las novelas gráficas o cómics que son de mis favoritos. Creo que comparto eso con Uriel. Y después de escribir 10 libros, que más o menos es lo que ya me dice Random, que es lo que va a publicar Uriel, de Relatos de la Noche. No es cierto, estoy aquí
metiendo presión. Pero claro, cuando pasen unos cuantos ejemplares, o sea, vayamos ya en el 7º tomo de Relatos de la Noche, tal vez empieza a ser mucho viable también esas colaboraciones. O sea que pues, no se sabe. Sí. No se sabe. Ahí pones una mía. A ver, más preguntas por ahí. Hola, buenas tardes, Uriel. Hace rato decías que Juan Rulfo es uno de tus influencias. ¿Qué otros autores han influenciado en ti para la realización de este libro? Pacheco, sin duda, por esos 2 cuentos que te digo del Principio del Placer. Sé que su poesía es muy alabada, pero lo que llegó a hacer en novelas cortas como Batallas en el Desierto y en este libro de cuentos que es El Principio del Placer me parece de lo más bonito que he tenido oportunidad de leer en la vida, no solo hablando de literatura mexicana. Y creo que fue una influencia tardía, porque la empecé a leer cuando ya estaba a la mitad del libro, pero le entré a Mariana Enríquez y uff, Dios, qué genia. Creo que alcanzó a influenciar un poquito de mi forma de escribir en la segunda mitad de los cuentos. Y, Okay, gracias. Yo creo que perdón, pero ya que mencionaste a la diosa Enríquez, pero sí decir que es, o sea, no hay manera que quien no lea a Mariana Enríquez no marque su vida como lector. Si no han leído a Mariana Enríquez, a Samantha Schweblin. Y ahora yo pondría en esta lista también autora de Random a Viviana Camacho, que yo siempre he dicho que hace terror inmobiliario porque todo sucede como en casas, como en lugares cerrados, pero me encanta su literatura y conecta mucho con los universos de Uriel desde otro lugar, pero desde la idea de construir personajes. Entonces me encanta saber además que está en ese universo de cosas de lo extraño, de lo siniestro que es Viviana, y ahí mismo creo que está Uriel. Viviana, que por cierto escribió un capítulo de No entres aquí. Exactamente, así es. Todo está conectado. Sí. ¿Preguntas más por ahí? ¿Qué tal, Aquí hay una al frente, allá atrás. Oye, bueno. Allá. ¿Qué tal, Uriel? Me llamo Ángel. Ay, Oye, para ti que ya has creado con el terror, que has vivido con este género, ¿todavía es fácil para ti asustarte? ¿Qué se necesita para que algo te espante, te dé miedo? Yo soy súper miedoso. Por eso yo sigo diciendo que soy escéptico. Ya es más una necesidad de serlo que estar convencido de eso. Soy muy miedoso. Me aterra la idea de que haya un fantasma en mi casa y que no puedas deshacerte de él. Y en cuestión de películas, me parece que hace mucho que algo no me da miedo. En ese sentido creo que me he ido desensibilizando, pero no por hacer relatos de la noche, sino porque la mayoría del cine de terror empieza a seguir fórmulas y puedes adivinar dónde va a estar el susto y qué va a pasar después. Por eso hay historias que me gustan tanto que salen de esa fórmula, como Hereditary, que siempre voy a mencionarla porque es mi película favorita. Pero he notado que me sigo asustando, o me es más fácil seguirme asustando al leer, por ejemplo, a Mariana Enríquez o al escuchar ciertos podcasts, sobre todo narrativos y en inglés, que viendo películas. Pero todavía me es fácil asustarme. Y si alguien me cuenta una historia y me la está contando de viva voz y puedo ver las reacciones de la persona al decirme que escuchaba los pasos de una bruja en el cuarto de su casa, me sigo asustando como el primer día que hice relatos. Ok, tenemos una pregunta más. Hola, buenas tardes. Me Hola. llamo Tania. Hablando un poco más sobre la construcción en sí de historias, ¿cuáles dirías ya en tu experiencia que son los elementos completamente necesarios para una muy buena historia de terror? Creo que lo he estado pensando mucho últimamente. No es tanto el elemento final que te da miedo. Me gusta mucho cuando puedes conocer un poquito de una familia a través de una historia de terror. Cuando puedes conocer un poco de la forma en la que vive un pueblo, de la forma en la que vive la gente en algún lugar, y que eso termina siendo el contexto de una historia de terror. O sea, a mí me gusta mucho más, disfruto mucho más escuchar una historia donde alguien menciona
que el papá se quedó sin trabajo y sale todos los días a buscar y no llega hasta la medianoche porque le da vergüenza regresar antes a su casa sin haber conseguido algo para comer, y en una de esas ocasiones, al regresar, se topó con La Llorona. O sea, ahí me hace sentir una empatía muy potente por la persona que lo está viviendo, a que si alguien te dice, oh sí, la otra vez mi papá escuchó a La Llorona. O sea, creo que el hecho de que haya historias de verdad acompañando a una anécdota de terror le da mucho más valor. Muy bien, muchísimas gracias a todas por sus preguntas, y bueno, creo que para quienes traigan el libro, no solamente van a ser, creo que va a haber una dinámica para firmarlos, que ahora les explicarán y demás. Quisiera agradecer a Penguin Random House, a Vero, no solo por convencer a Uriel de escribir y de poner un libro, sino de cómo logró además la edición. El trabajo de los editores es silencioso, pero es fundamental y maravilloso. Solo para responderle la pregunta, la última, hay una cosa que se llama Huella del Dolor, de Jimena Escalante. Siento que Uriel sabe perfectamente la huella del dolor de todos sus personajes y lo hace de una manera espectacular. Por último, agradecer también a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por todas sus atenciones, por este bello lugar donde compartimos historias. Y nada, recuerden este día, porque es el día que se presentó el primero de los libros de relato de la noche, porque muy pronto va a haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un séptimo y muchos más. Muchísimas gracias a todos y un aplauso para Uriel, por favor.